Bueno, pues buenas tardes. Siendo las 13 horas con 55 minutos del día 25 de septiembre del año en curso, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la asistencia del quórum, solicito a la diputada secretaria escriba pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. René Frías Mencón. Presente. Yanira Celta Díaz. Diputado Francisco Humberto Presente. Sáenz. Diputado Lorenzo Arturo Varga Amado. Presente. Diputado Gustavo de la Rosa. Diputado presidente, le informo que se encuentran presentes 4 de los 5 diputados consecutivos. Gracias, diputada secretaria. Se inició la reunión del día 25 de septiembre del año 2018, instalados en la sala Víctor Hugo Rascón Banda, ubicada en la primer piso del Poder Legislativo, por lo que todos los acuerdos que en esta se tomen tendrán plena validez legal. A continuación me permito poner a su consideración los asuntos a tratar en esta reunión. Orden del día. Número 1. Pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Número 2. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Número 3. Lectura y aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Número 4. Bienvenida al titular de la Secretaría de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, invitado por la Comisión, doctor Carlos González Herrera. Número 5. Asuntos generales. 6. Clausura y hora de término de la reunión. Solicito a la diputada secretaria que escriba someter a consideración de los integrantes de la comisión el orden del día e informe a la presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados que estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano, señal de aprobación. Los que están en la afirmativa, los que están en la negativa y los que se abstienen. Informo a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones del contenido del orden del día para la Cámara. Gracias, diputada secretaria. Se aprueba el orden del día. Continuando con el desahogo del orden del día, someto a la consideración de los diputados aquí presentes el acta de la sesión anterior para su aprobación, misma que previamente fue hecha de su conocimiento, por lo cual solicito obviar su lectura y pregunto si existe alguna observación al contenido de dicho documento. Continuando con el desarrollo del orden del día, me permito dar la bienvenida al doctor Carlos González Herrera, secretario de Educación y Deporte del Gobierno del Estado, quien fue invitado por esta comisión por común acuerdo en la reunión del día 20 de los corrientes. Yo quiero reiterarle, doctor González Herrera, la bienvenida al Congreso del Estado, desearle mucho éxito en la encomienda que hace unos días le otorgó el señor gobernador del Estado. Quiero comentarle que esta es una reunión inédita. En la experiencia que tenemos, no había estado el secretario de Educación. Pásele, diputado. El diputado de la Rosa estaba ocupado en otra comisión, se incorpora. ¿Le puedo dar un abrazo chido, mi amigo? Venimos de la misma universidad. Les comentaba que es un hecho inédito, puesto que no se había dado una visita de cortesía a una invitación que la Comisión General, secretario de Educación. Se habían realizado otras, en ocasiones nos dejaban plantados, en ocasiones producto de presiones políticas había asistencia, pero hoy el doctor González, en cuanto platicamos, le dijimos la inquietud de la secretaría, de la comisión, nos manifestó de manera inmediata su voluntad, se puso a consideración y a la disposición de nosotros y hoy está aquí presente. Le comento, doctor, que todos los integrantes de la comisión somos maestros de distintos niveles educativos, conocemos del tema educativo, tenemos preocupación porque la educación de nuestro estado cada día esté mejor, porque haya cobertura, porque haya calidad, pero también estamos preocupados por lo que los derechos de los trabajadores de la educación se encuentren a buen resguardo. No han sido tiempos sencillos con el gobierno actual en la relación que se ha tenido con el magisterio y la propia secretaría, pero tenemos mucha confianza en que con la sensibilidad de usted habremos de poder
garantizar pues que los maestros tengan a salvaguarda sus derechos, que la educación habrá de seguir avanzando, porque esto es una gente que conoce precisamente educación, es un académico de muchos años, con experiencia, preparado, pero sobre todo que tiene sensibilidad y voluntad. Es algo que yo lo reconozco, lo valoro, y con las primeras acciones que usted llevó a cabo como secretario de Educación, así lo ha demostrado. Yo le auguro éxito en su responsabilidad. Me pongo a la orden como presidente de la comisión, como integrante de la misma y como diputado. Seguramente que habrá temas en los que usted como secretario requiera el respaldo de los diputados en algún tema que sea necesario, y por mi parte, y yo creo que los compañeros diputados también están en la misma disposición para, en conjunto, los 5 integrantes, tratar de generar hacia el resto de los diputados de nuestros partidos a los que nosotros representamos, y a los diputados de otras fuerzas políticas que no están representadas, para que podamos apoyar los proyectos académicos y educativos que vengan a contribuir a nuestro Estado, para que la niñez y la juventud, los maestros, estén en una mejor condición. Entonces no quiero extenderme más en el uso de la palabra, quiero ceder la palabra, cedérsela a usted, señor secretario, y cada uno de los compañeros diputados también que quiera hacer uso de la palabra, para eso estamos, para entablar un diálogo. El doctor me decía que esta es la primera de muchas que seguramente habrá, y eso lo celebramos. Gracias, nuevamente bienvenido y mucho éxito, señor secretario. Muy buenas tardes. Pues, la verdad es que lo que me queda es darles las gracias por aceptar de manera tan rápida y expedita esta solicitud que le hice el miércoles de la semana pasada al presidente de la comisión, el diputado René Frías. Yo le comentaba que mi idea era que nos pudiéramos encontrar prácticamente antes de que pasaran 72 horas de mi nombramiento. Se nos pasó un poquito, pero me parece que estamos muy a tiempo de decir que esta nueva etapa de la Secretaría yo la visualizo como una de colaboración, de encuentro y sobre todo de compromisos compartidos con el Poder Legislativo de Chihuahua, que ahora tiene una realidad de gran pluralidad, lo cual yo celebro como profesor de la universidad, donde la pluralidad de ideas es la que enriquece la docencia y la investigación. Yo le soy muy sincero, creo que la alianza entre el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Educación y el Poder Legislativo a través de la Comisión de Educación puede ser sumamente provechosa. Lo veo porque no solamente por el Congreso pasa la aprobación del presupuesto, sino también por el Congreso pasa mucha de la sensibilidad social, de las demandas sociales, de las insatisfacciones sociales, y de cuando en cuando pues algún buen comentario que pudiera ayudarle a la Secretaría a tener un desempeño mucho más vigoroso, mucho más proactivo a favor de la educación, pues desde la educación inicial no escolarizada hasta el doctorado, que así de rico es ahora el sistema educativo del estado de Chihuahua. A mí me parece que siendo poderes diferentes tenemos un incentivo común y una idea común. El incentivo común naturalmente es proveer la mejor educación posible a los chihuahuenses, pero creo que tenemos una convicción común, y es que la educación no es solo un servicio, es un derecho social, es un derecho de los chihuahuenses. Y decir derecho social lo transforma en una forma de vincular al Estado mexicano, al gobierno de Chihuahua con la educación, y pues eso son palabras mayores en términos de la responsabilidad que tenemos
como parte del Estado mexicano, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Entonces me parece que con esa idea en común la podemos transformar en una auténtica idea fuerza, y de manera que yo pudiera, con la apertura que me dan hoy ustedes, diputado Frías, el diputado Saeta, la diputada Chávez, el diputado Parga y el diputado de la Rosa, poder comunicarles cuáles son mis ideas, pero también ser muy abierto y decirle cuáles son mis preocupaciones, y al mismo tiempo saber que la agenda educativa la tenemos que construir también del legislativo hacia el ejecutivo. Yo creo mucho en la posibilidad de enriquecer la agenda educativa de Chihuahua en esta vinculación entre los dos poderes, y ambos a su vez muy abiertos a lo que tenga que decir el magisterio chihuahuense, que es un magisterio no solamente grande, plural, está en absolutamente todos los puntos del estado de Chihuahua, sino que también es un agente del desarrollo social. El magisterio chihuahuense además es muy responsable, es un magisterio muy comprometido y que sabe, a pesar de las diferencias de niveles, de subsistemas, encontrar un motivo común de trabajo. Yo les agradezco muchísimo esta oportunidad de apenas hacer una especie de día 1, si me lo permite, de la relación con el Poder Legislativo a través de la Comisión de Educación, ponerme a sus órdenes, y yo siento que independientemente de las partes formales que hay que cumplir, como son las comparecencias, lo que tenga el protocolo del Poder Legislativo, yo quiero ofrecerles la posibilidad de encuentros informales, de encuentros más muy puntuales para ver asuntos específicos, poder dialogar el contenido de los exhortos, las modificaciones legales, cómo vemos nosotros el problema, por ejemplo, del financiamiento de la educación, cómo vamos a enfrentar este panorama, pues que resulta apasionante desde el punto de vista de la ciencia política, que es lo que está por suceder en nuestro país con el cambio de gobierno, pero también ver cuáles son la política real, la política pública que vamos a echar a andar rumbo a las modificaciones que pudieran venir, los nuevos tiempos. Y a mí me parece que el hecho de que exista una comisión de educación plural, pues abre un panorama muy interesante precisamente para tiempos tan plurales como los que se avecinan. Ya no quiero agarrar más vuelo. Muchísimas gracias por haber aceptado mi visita, y estoy a las órdenes de todos ustedes. Gracias, señor secretario. Si algún compañero diputado quiere hacer uso de la palabra, adelante. Diputado de la Rosa. Mira, Carlos, bueno, perdóname que te diga Carlos en lugar de señor secretario de Educación, pero Nos conocemos hace 30 años. ¿Verdad? Pero hay una cuestión, más vale plantearlo desde ahorita, porque ya tenemos cerca de 10 años advirtiendo un gran hoyo en la educación. Cada año hay una edad crítica, un rango de edad crítico en los jóvenes que es entre los 12 y los 17 años. Normalmente se supone que entre los 12 y los 17 años los muchachos están estudiando secundaria o completando la preparatoria. Pero haciendo una investigación censal y muestral en ciudades, hemos encontrado que en Ciudad Juárez
que tú sabes, es un lío muy concentrado. Tenemos alrededor de 25,000 jóvenes entre 12 y 17 años que desertaron de la secundaria, o se salieron o no se inscribieron. Tú también sabes, yo fui director del Cerezo, y desde entonces hemos dado seguimiento a cuál es el perfil del delincuente. Y una cantidad superior al 90%, una cantidad superior al 90% de los delincuentes que han sido sentenciados, por eso se les puede decir delincuentes, en algún momento de su vida se encontraron en esas circunstancias. Es decir, estuvieron entre los 12 y los 17 años habiendo desertado de secundaria, que en el contexto de la pobreza, pues es estar viviendo solos en la época de la migración. En verdad, desde ahorita planteo la necesidad de observar, investigar y resolver la manera de buscar una alternativa para esos jóvenes, porque la única alternativa que hemos visto, investigado, encontrado, que se les da es que se inscriban en secundaria. En secundaria escolarizada, para esos jóvenes pensar en invertirle 3 años más de su vida es inaceptable. Igual, el sistema de educación abierta tiene un defecto en este tipo de casos, y es que los jóvenes en esa edad necesitan un proceso de maduración, y uno de los procesos de maduración es aprender una rutina. Y la rutina de la escuela escolarizada no es nada más para facilitar dar las clases, sino forma al alumno en esta disciplina de levantarse temprano, de una hora de entrada, una hora de salida. Entonces, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez ha desarrollado un modelo que está a nivel de prototipo, que plantea estos 3 elementos. Ofrecerles a los alumnos la secundaria en 1 año, establecer un sistema escolarizado ese año, que no sea la secundaria abierta, sino escolarizado 1 año, y acompañar la educación, formar los conocimientos con una maduración psicológica y un proceso de maduración ciudadano a partir del conocimiento de sus derechos humanos. Este es uno de los modelos. Hay otros modelos más que intentan incidir en ese sector. Y te comento que donde he visto más dificultad para que asimilen esta realidad es en educación. Un secretario de Educación nos decía, en la Secretaría de Educación Pública, el gobierno se encarga de compartirles conocimientos y de certificarlos. Nosotros nada más nos encargamos de los conocimientos, no nos podemos encargar de la formación. La responsabilidad de la formación es responsabilidad de las familias. Y entonces, cuando vemos las familias de esos 25,000 jóvenes, encontramos que son familias prácticamente por las condiciones sociales imposibilitadas de darle todo el seguimiento de la formación que nos dieron a nosotros. Por eso se plantea la necesidad de sustituir, entre comillas, al padre por un cuerpo de expertos psicólogos y promotores de la ciudadanía. Te lo digo en términos muy generales. Desde luego ya las opciones las habrán de ver ustedes, pero es decir, ahí hay un hoyo y hay que ponerle mano, porque ahí
en el Tribunal para Menores, que es la escuela de Permito, ha habido momentos que el 100% de los muchachos pertenecen a ese segmento. El 100%. De 500, de 500, 490. Así de grave es la situación. Entonces, quiero aprovechar para que sea muy formal el planteamiento, casi a nivel de iniciativa, ¿verdad? Pero como estas iniciativas son cuestiones que tienen que plantearse de manera conjunta, ¿verdad? Buscar eso, te lo planteo como una cuestión importantísima. De ahí viene la delincuencia. Adelante, diputado. Gracias, muy amable. Bien, diputada La Rosa. Bueno, primero darle la bienvenida. Qué bueno que nos acompaña y agradezco, y sé que muchos agradecemos de esta mesa la apertura que ha tenido usted a buscar el acercamiento con esta parte del gobierno. Representamos la voz de muchos ciudadanos, y obviamente el estar entre maestros, como usted bien se dio cuenta, pues ahora sí que podemos decirlo, entre gitanos no podemos leer las manos, ¿verdad? Cierto es que la educación no es una política de Estado la que se lleva. Tenemos muchas carencias en mucho sentido. La reforma, lo digo abiertamente, si bien es cierto hacia el maestro es muy estricta y rigurosa, hacia los otros conceptos que se manejan en la misma quedan muchas lagunas. Hablando precisamente del equipamiento de las instalaciones, hablando del funcionamiento, hablando de la calidad, de la capacitación. Y se lo digo de la capacitación por un referente muy simple. Un servidor ganó una dirección. El 15 de mayo yo cumplía los 2 años en servicio. Nunca recibí una capacitación. La ley dice que debes no recibirla para poderse evaluar. No la recibí. Y no paro ahí. Creo que la Ley General del Servicio Profesional Docente también no está siendo holística en los criterios. Mientras que a uno se nos pide que renunciemos para poder aspirar a un puesto político, se nos cuarta un derecho que tenemos por los 2 años que la ley dice, que establece que tienen que ser 2 años ininterrumpidos. Sabemos de otras personas que hicieron campaña en servicio, y sabemos de otras personas que nunca han estado en la función, y también estando ahorita en un puesto administrativo, también están aspirando precisamente a eso. Entonces, creo que eso ha generado, a mí me gustaría en lo personal, dado el momento, lo haré en iniciativa, como bien manejaba ahorita el profesor, el licenciado de La Rosa. Necesitamos que se establezca un criterio holístico y de interpretación igual con la Ley General del Servicio Profesional Docente, que no sea ambiguo. Buscar a personas que tengan esa capacidad de normales en UPNs, que es donde, de universidades, que es donde conocen el tema, y que hagamos como si fuera un recetario, que sepamos, porque cada vez que se presenta una situación, después de esta reforma, resulta que llega uno y dicen, es que no hay un precedente. No hay un precedente. Los maestros estábamos impuestos, hablo de todo el gremio ministerial, que usted ahorita hace una referencia muy atinada del valor del maestro, de lo servicial que son, lo profesional que son. Los profesores estábamos impuestos a transitar por un camino de acuerdos que se regían desde las bases sindicales. La ley ahora nos mete en un paradigma de leyes, que el maestro no está impuesto a transitar por las leyes. El profe no sabe que tiene que demandar, el profe no sabe que se tiene que ir a un juicio por si lo quieren remover y no debe moverse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos que la Ley General del Servicio Profesional Docente haga esto. El conocimiento que hace el senador Martí Batres, donde ellos solicitaban que no se hiciera la evaluación docente. Yo creo que esto es un tema que no necesitamos comentar, porque usted lo sabe, el maestro tiene toda la vida evaluados y no le teme esta parte. Pero si bien a nosotros en las políticas educativas y en las teorías educativas nos dicen que fracasó o que no es un buen fenómeno, no da resultados el hecho de que hagamos el estímulo-respuesta y que lo hagamos positivo. O sea, a nosotros nos dicen, no enseñes de esta manera, pero nosotros sí quieren que nosotros lo hagamos de esa manera. O sea, si no pasas el examen eres incompetente, te vas y es ese. Lo vimos en el mes de mayo, junio, hubo personas que recibieron su documento, si no me equivoco son 12,
que fueron cesados precisamente por algún error del sistema, donde no se subieron evidencias, etcétera, etcétera. El maestro ahorita está más preocupado por mantener su trabajo, porque es un ser humano, tiene familia, tiene compromisos, que realmente por rendir un trabajo de calidad. Entonces, esa parte también es importante manifestarla, porque en sí la voz del magisterio va en ese sentido. El maestro le gusta prepararse, le gusta entregarse a su trabajo, y el maestro sabe que la mejor enseñanza es de corazón a corazón. Esa no falla. El trabajo pedagógico tiene que ver con transmitir conocimientos, no con tenerlos. Podemos tener personas muy preparadas. Yo creo que todos los que hemos estado en un puesto directivo lo vemos. Pero una vez que están frente a un grupo, no saben transmitir el conocimiento, no llegan. Y podemos encontrar maestros que no tienen toda la preparación posible, pero son recordados a través del tiempo por sus alumnos. Que ese es el mejor pago del magisterio, cuando los alumnos lo recuerdan. En Parral tenemos un problema muy fuerte y muy serio. La escuela Parral Vive. Y que de hecho no se llama así. La colonia lleva el nombre de la penitencia. Parral Vive, que créanme lo que no sé cómo le hacen, pero vive. Hace 3 años se fundó la escuela. Se levantó el censo, le dieron registro, la instalaron en una esquina de la colonia que está a 6,5 kilómetros de Parral. Y está en trailas, está la primaria y está el preescolar. Son 2 escuelas que están ahí trabajando. Les dieron la plantilla de maestros. Ellos iniciaron trabajando en las casitas de la colonia. Y claro, usted lo decía ahorita, el magisterio y los profes tienen tanta creatividad que ellos acondicionaron las recámaras de las casas para dar clases ahí. Y ellos limpiaron el terreno, organizando a los padres de familia, y les llevaron unas trailas y ahí están trabajando. Tenemos 3 años donde se está violentando la parte que habla, el tercer párrafo que dice que las escuelas deben estar equipadas. Bueno, esos niños no saben ni siquiera lo que es que algo esté equipado, porque son trailas. Hay alumnos que están en 3er año que no saben lo que es tener un salón de clases, porque viven la mayor parte de su tiempo escolar en una traila. Entonces, ha habido acercamientos ya con ejidatarios, y bien es cierto, hay un trasfondo ahí de terrenos que siempre esa parte es muy delicada. El Almanceña. Es exacto, con los ejidatarios de la Almanceña, y un servidor tuvo el acercamiento con ellos. Ellos pedían que se les pagara los terrenos de las viviendas para ellos soltar el terreno de la escuela. Sí. Estamos hablando de 23,000 metros cuadrados. Yo lo presenté el día 10 de septiembre como iniciativa de pronta resolución, y obviamente por ser un tema tan delicado se votó a favor, y tengo aquí los testigos de donde ya recibieron la documentación y han estado enviando el exhorto que ya he recibido. Lo que separa a esos niños de una escuela digna es 1,200,000 pesos, que dividido entre todos los ejidatarios les toca aproximadamente 7,000 pesos a cada ejidatario. No lo están haciendo con la intención de hacerse ricos. Esa parte me queda clara. Y si nosotros somos incapaces de resolverle la posibilidad de que los alumnos tengan un lugar digno donde estudien, entonces creo que como gobierno no estamos haciendo nada. Esa parte es indispensable. Y no estoy hablando también de lo que viven los maestros, que también lo están viviendo. No estar en un lugar digno donde puedan utilizar sus materiales, donde tengan luz, donde tengan instalaciones que les permitan desarrollar el trabajo y cumplir con el mandato de ser alumnos de excelencia. Yo quiero pedirle su intervención, porque aquí nos vamos a enfrentar a otro problema. Los padres de familia ya están pensando en hacer una marcha por la dignidad de los alumnos. Me dice caminando desde Parral hasta Chihuahua a ver si alguien los escucha. Ya no quieren que les estemos pateando el bote y ahí no lo topamos más adelante, y a lo mejor dentro de 2 años no lo deseo, espero éxito y que termine, a lo mejor lo cambien y el que venga que lo resuelva, y el que venga que lo resuelva, pero eso no debe caber en nosotros. Yo creo que nosotros en el lugar que estamos es tomar decisiones. No es lo mismo tomar decisiones que ver las decisiones. Nosotros ya las vimos y pudimos haber hecho 1000 comentarios de esto. Ahora nos toca tomarlas. Yo no puedo quedarle mal a esta gente, y más, yo no puedo quedarle mal a esos niños. Entonces, yo le pediría una reunión con el secretario de Hacienda, que viéramos el caso. Los ejidatarios están dispuestos a soltar el terreno por 1,200,000 pesos, y hay agentes que están dispuestos a inmediatamente al siguiente día de que se les pague el terreno a los ejidatarios, empezar con la construcción de la escuela. Entonces, yo les decía a los compañeros diputados, vamos dando la mejor clase de civismo que podemos dar a esos alumnos, la que no han tenido en 3 años. Digámosle, somos gobierno y sí podemos. Los gobiernos heredamos bienes, pero también heredamos males. Entonces yo creo que la responsabilidad de nosotros es darle solución a esta parte. Ahora yo le pediría,
Yo le pediría que nos apoye con esto, que apoye a esos 350 niños para que tengan un lugar digno y que le cambiemos la historia a ese lugar. Por supuesto. Es mi intervención, se lo agradezco mucho. Sí, claro, de todos los comentarios. Muy bien. ¿Me permite? Sí. Pues darle nuevamente la bienvenida, doctor Carlos González Herrera, y qué bien que primera vez aquí en el Palacio Legislativo esté el secretario de Educación. Ya los compañeros han citado, ¿verdad? Proyecto, el licenciado de la Rosa, el compañero en el sentido de Parral. Y aquí de todo el Estado, antes que nada debemos de garantizar el trabajo de los docentes, ¿sí? No podemos generar el pago después de 9 meses, 10 meses, porque hay un presupuesto, ¿sí? Y es el sentido de que ya no sé qué línea la cierra, y hay faltantes de maestros, de docentes, por falta de pago inmediato. La federación, cuando usted ocupa un espacio docente, dura a más tardar 2 a 3 quincenas para hacerle su pago. Todo trabajador hacemos nuestro mejor, ¿verdad? Como usted lo mencionó, de manera profesional, un trabajo docente, y esperamos un pago, porque tenemos una familia, tenemos derecho, ¿verdad? Precisamente a aportar dentro de la vida social, pagamos impuestos, de ahí se genera, pero no podemos tardar 9 meses, 1 año para pagar. Es la segunda vez con el gobernador de barrio, también tuvimos el mismo problema con maestro. Para ese hecho al de hoy, con el licenciado Javier Corral, gobernador del estado, vuelve a repetirse la historia. El maestro no tiene garantías dentro de su trabajo, que es fundamental para elevar la calidad educativa de nuestro estado de Chihuahua. Los maestros trabajamos, ¿verdad?, con lo que tenemos. Desde el 98 se han autorizado las tecnologías dentro de las escuelas y nunca se llevó efecto, y el cual nos exige, ¿verdad?, de que el alumno tiene que tener ciertas capacidades, habilidades dentro de las TICs, el cual el gobierno se brindó de ese compromiso social a nivel república. Como podíamos, los directivos nos organizábamos y surtíamos las computadoras, los medios de comunicación ahí en cuestión de tecnología, y SAS, hay que pagar maestro de tecnologías educativas ahí, ¿verdad? Exige la reforma, la ley de servicio profesional docente, como nos cita el compañero, el maestro, diputado ahorita, ¿verdad? Decimos, los niños tienen que salir preparados con el idioma, el inglés, el cual es una vil mentira del gobierno, tanto federal como estatal. ¿Por qué? Porque ese costo lo pagan los padres de familia, no el gobierno. Si acaso entra algún amigo, ¿verdad?, lo ocupan por cierto tiempo y lo vuelven a desocupar, no es una plaza. Y aquí lo que peleamos del magisterio es de que tenemos un derecho laboral, ¿sí? Y en esa medida también el servicio profesional docente, de que decimos no aprobó, le faltaban 2 rayitas para hacer idóneo, ¿verdad? Y ya no tiene el joven estudiante egresado de una normal, ¿verdad?, ya no tiene la oportunidad de cubrir interinatos, y es la falta de maestros ahorita en la actualidad. Cada ciclo escolar es un problema social con los padres de familia. Toman escuelas, se rebelan en contra del mismo gobierno porque no cumple con el artículo 3, ¿sí? Y es triste ver que sí, hay mucho dinero para muchas otras asociaciones, porque en educación el compañero solicita 1.200.000, es risible, porque ahora que estuvimos en Cuauhtémoc vemos cómo se destina a lo que viene siendo justicia, ¿verdad?, 1 millonada de pesos, y no tenemos resultados. Y aquí nos piden resultados con muchas necesidades. Tenemos, ¿verdad?, de que los anteriores gobiernos surtían a las escuelas de mesabancos, las sillas especiales. Ahorita ya tenemos años que ya dicen, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a soldar las butacas? ¿O qué vamos a hacer? Porque no hay materiales, y es parte de la infraestructura
educativa y no cumple el gobierno, ¿sí? Cuando exigimos calidad y no hay calidad en infraestructura, ¿sí? Hay niños todavía y no nos vamos ni a otro estado, aquí mismo en Chihuahua lo vemos con las carencias que menciona aquel compañero. Si nos vamos a la parte serrana, imagínense cómo están esas escuelas, ¿sí? Si aquí en el estado, en Saucillo, en Jiménez, Camargo, San Francisco, en toda esa área, todo es el mismo sentir. Los padres con las cuotas, ¿verdad?, que dice el gobierno, no pidan la cuota. Si no se pidiera esa cuota o esa aportación voluntaria, no tendríamos en las escuelas los insumos para los aseos, que es de suma importancia. Hay que comprar el clorales, el jabón, pastillas para los baños, el papel, o sea, muchas cuestiones que se ha lindado el gobierno, ¿verdad?, en la ley de ingresos, darle la aportación que se merece, porque un maestro no debe faltar en las aulas, ¿sí? Se debe planear. Desde mayo están con cambios, sabemos desde mayo cuántos maestros se van a pensionar, cuántos se van a jubilar, y es cuestión de planeación para fortalecer, ¿verdad?, esas plazas y adquirirlas y darle la oportunidad a los jóvenes que egresaron de una normal. Entonces, hablamos aquí, ¿verdad?, de que tenemos que componer este sistema y darle la fuerza y el apoyo que se requiere a lo educativo para transformar, y precisamente lo mencionaba aquí el licenciado de la Rosa en Ciudad Juárez, ¿verdad? Es un proyecto, porque ahorita estamos contra de la delincuencia. Si no generamos los espacios educativos con esas condiciones, yo creo que la delincuencia nos va a ir ganando, ¿sí? Y aquí pues las escuelas y los maestros no trabajan 5 horas, trabajan más, ¿sí? Y sin horas extras que reciban algún pago extra, no, ¿sí? Y revisen el contrato de los maestros, cuánto gana un maestro. Mucha gente dice los maestros ganan muy bien, excelente, no es cierto, ¿sí? Revísenlo, y hay varias formas, ¿verdad?, de que pagan a esos maestros, y es mínimo el sueldo, con la responsabilidad que conlleva atender de 26 a 30 niños con la diversidad de pensamiento de cada uno, e inclusive en las escuelas regulares, ¿verdad?, que las hicimos incluyentes, la modificación que le hicieron al artículo 3º, ¿verdad?, todas las escuelas, los directivos tuvimos que trabajar para hacer rampas. Los directivos tenemos que buscar el asesoramiento, ¿verdad?, para niños videntes, ¿verdad?, sordomudos, etcétera, para prepararnos más de nuestros propios recursos, no del gobierno. Y el maestro que quiere responder y darle a la ciudadanía una respuesta de atención a los niños, buscamos una preparación que nos cuesta a nosotros. Es todo. Gracias. Pues agradecerle, doctor, el que usted esté hoy aquí es una muestra clara del interés que usted tiene para trabajar en conjunto. Y pues yo como maestra puedo decir que la educación es parte de la prevención que necesitamos, que necesita nuestro estado, la situación que estamos viviendo, los tiempos que se están enfrentando, la necesidad de programas de calidad que realmente sean de impacto para las escuelas. Y como los maestros lo que quieren es trabajar en conjunto. Aquí lo que muchas veces nos sucede, y yo creo que estamos todos en el mismo sentir, es que muchas veces pensamos que estamos solos los maestros. Con la educación es una oportunidad el poder estar aquí y poder hacer las cosas de una manera diferente. Y pues le reitero mi compromiso de trabajar en conjunto, que los compañeros que están cubriendo interinatos, que se les terminan, que se les corta su pago, que les podamos dar una respuesta acerca de eso. También sabemos todos los que estamos aquí que conocemos esto, que la evaluación punitiva, más que ser una reforma educativa, es una reforma laboral que nos ha afectado, que nos está deteniendo a muchas veces a los maestros de poder sacar los proyectos que tenemos adelante. Es una barrera que se nos está poniendo para poder hacer una educación de calidad que requiere nuestro estado.
Y yo creo que el estar hoy aquí como maestros es una esperanza que tenemos, que realmente se hagan las cosas con transparencia y se lleve a cabo todos los proyectos y que demos atención y respuesta. Yo creo mucho como maestra en dar seguimiento a los proyectos, eso es clave, la evaluación que se va a dar, que se haga un trabajo real, que no nada más vengamos a decir palabras bonitas, sino que lo hagamos. Y yo creo que los ciudadanos, los maestros, los padres de familia, nuestros mismos alumnos, pues nos van a pedir cuentas sobre esto. Y pues aquí estamos para seguir trabajando en ello. Muchas gracias. Gracias. Si me permite, señor secretario, yo creo que usted tiene un gran reto en esta responsabilidad como secretario de Educación, porque usted encuentra una secretaría con 2 años de abandono y de desorden que ha sido literal. No ha habido ni siquiera sensibilidad por parte de los funcionarios para el trato que debe tener hacia los niños, hacia los jóvenes, a los padres de familia, hacia el magisterio. Por eso tenemos confianza en que con su llegada habrá de ponerse orden en la propia secretaría. El servicio profesional docente es una parte fundamental para la implementación de la reforma educativa. Sin embargo, nos hemos dado cuenta ahí cómo simplemente el proceso de asignación de plazas es un verdadero desorden. Usted se encuentra con que los primeros lugares del examen de prelación, que se supone que son los que más se prepararon y mejor salieron evaluados, les corresponden plazas en los lugares más apartados, y el número 150, 200 les toca en las principales ciudades. Ha habido insensibilidad por parte de los responsables de esa área para sentarse a revisar esa situación y buscar una alternativa. Claro que tiene que haber una alternativa, porque hay planeación. En el mes de febrero sabemos nosotros cuántos niños van a inscribirse en cada grado escolar de todos los niveles escolares. Sabemos cuántos maestros y en qué lugares los necesitamos, sabemos cuántos maestros se van a jubilar, y seguramente para los primeros días del mes de julio, agosto, podremos saber cuáles son las plazas que se van a ofertar. Es una situación que ha generado inconformidad. Hay muchos jóvenes estudiantes egresados de la normal decepcionados, maltratados, y es un tema que se tendrá que abordar con más profundidad. Yo solamente se lo comento en lo general, porque han venido con nosotros donde sienten que sus derechos han sido violentados. El servicio profesional docente es un tema que lo consideramos un foco rojo. Ha habido infinidad de maestros en estos últimos tiempos que han sido cesados, algunos seguramente por cuestiones justificables, pero muchos otros, hay casos dramáticos que en su momento se lo habremos de comentar, de cómo han sido cesados por cuestiones legaloides de quienes están en el departamento jurídico de la propia Secretaría de Educación. No es posible que a estas alturas la Secretaría de Educación no tiene un reglamento interior para delimitar cuáles son las facultades de las direcciones, de los departamentos, de todas las áreas. A estas alturas, a pesar de que ha habido insistencia y por parte del propio Poder Legislativo, no se ha tomado en cuenta, y creemos que es algo fundamental para poder delimitar cuáles son las facultades y responsabilidades de cada uno de los funcionarios que lo van a acompañar. Yo creo que esa es una responsabilidad suya y nosotros sabemos de respetarla. Nuestra petición es de que busque los mejores elementos, gente con un perfil como usted, que conozca educación, que tenga sensibilidad, que quiera realmente progresar, que haga progresar el sistema educativo. En la escuela de tiempo completo, un programa tan generoso que debe de ser, ha sido un problema constante porque parece que algunos han encontrado ahí un modus vivendus y un negocio tremendo con la venta de los artículos para la elaboración de los alimentos a sobreprecios totalmente exagerados, y en estos 2 años, les repito, no ha habido aún la posibilidad de que este programa funcione de la mejor manera. Hay niños que van a la escuela, hay niños que su mejor alimento es el que hacen en la escuela, y hay niños que van a la escuela para alimentarse a través de estos programas, y no puede seguirse manejando con esa insensibilidad por parte de algunos funcionarios. Y ciertamente la reforma educativa contemplaba una serie de elementos. Hablaba de evaluación al magisterio para saber cómo estaba, pero también hablaba
de actualización, de capacitación, de dotación de maestros de inglés, de arte, de deporte, de trabajadores sociales, de psicólogos, de mayor infraestructura, de nuevas tecnologías, rezonificar. Hay zonas escolares con 25, 30 escuelas imposibles para un inspector, un supervisor. Pero de todo ello y muchas cosas más que están en la nueva ley, en la ley del servicio profesional docente, solamente lo que se ha cumplido es la evaluación. Afortunadamente los maestros, al menos en Chihuahua, han salido bien evaluados la mayoría. Hasta ahorita no se ha despedido ningún maestro, porque la ley habla de que en la primera evaluación quien salga mal tendrá otra oportunidad, otra o hasta otra para salir idóneo. Y no ha habido ese porque el magisterio ha demostrado que sale bien evaluado, que están preparados la mayoría de los compañeros, y no hemos tenido ese problema, pero se va a venir unos pocos años porque realmente no hay actualización, no hay capacitación. Y el compromiso que se hizo, y usted fue testigo en parte, doctor, cuando la implementación de la reforma en los primeros tiempos, usted o en los antecedentes, usted que estuvo ahí, siempre se habló, y el compromiso en Chihuahua fue que no iba a haber afectación en las prestaciones del magisterio. Ese fue un compromiso que hizo el propio gobernador del estado, el secretario de Educación, el secretario de Hacienda, y en los tiempos actuales nos hemos dado cuenta que por interpretación de algunos funcionarios se metió en un grave problema el Estado. Sí. Si funcionarios de la Secretaría de Educación hubieran tenido la sensibilidad, no se hubiera tenido que llegar a un paro de esa naturaleza, porque ahora resulta que ya cuando el Servicio Profesional Docente Nacional revisa esa problemática, están diciendo que sí es factible, por ejemplo, el pago de la categoría L, porque no es una promoción, es una plaza. E igual las otras prestaciones que no se han pagado, que no se han cubierto, le decíamos al secretario anterior, al propio gobernador, no hay que buscarle cómo el cómo no, hay que buscarle el cómo sí, para lograr, sin violentar la ley. Pero la nueva ley, la reforma en el artículo 3, jamás habla en ninguna área, en ninguna parte, habla de quitar derechos. Sí es cierto que se ha convertido en una verdadera reforma laboral más que educativa, pero implícitamente no lo señala. Por lo tanto, si se tiene la sensibilidad, se le busca el cómo sí. ¿Cómo fue posible, por ejemplo, que en el gobierno anterior se logró que a los jóvenes egresados de la normal, que aunque a nivel nacional se establecía que eran plazas iniciales, aquí logramos, doctor, usted fue testigo, que se les pagara como plaza de 3/4 del tiempo, porque aquí teníamos un esquema diferente al nacional. Hablo de su sistema educativo estatal. Y bueno, hay muchos temas en los que tenemos que seguir ahondando, temas que tendremos que discutir, pero yo creo que buena parte de esta problemática en la que estamos es por desconocimiento, por falta de capacidad, pero sobre todo por falta de voluntad de algunos funcionarios, de primero, de segundo y de tercer nivel. Yo creo que en la Secretaría, lo digo con todo respeto, debe hacerse una revisión del organigrama, de quiénes están ahí, quiénes deben de estar y quiénes no. Se requieren, el sistema educativo, junto con salud, seguridad, son los principales temas que deben de estar presentes en la agenda estatal. Pero mientras no tengamos a los mejores elementos, no podremos avanzar en educación, no podremos avanzar en seguridad. El proyecto que comenta así de manera muy a bote pronto o muy rápido, pues porque tiene mucha profundidad seguramente, es un tema fundamental, pero que se tendrá sus resultados a mediano y a largo plazo, pero se tiene que iniciar a trabajar ya, y eso no va a ser un gasto. Seguramente deberá ser una inversión. Mientras veamos el sistema educativo como un gasto, no vamos a poder avanzar. Tenemos que verlo como una verdadera inversión para los chihuahuenses. Entonces, señor secretario, así muy rápido y muy arrebatada mi participación, pero es con la mejor intención de que juntos podamos construir. Usted cuente con nuestra voluntad, con nuestra capacidad de negociación al interior de los grupos parlamentarios, y todo tengo la plena seguridad de lo que requiera educación, en el que requiera el consenso en la educación, lo vamos a alcanzar, porque hay sensibilidad de los diputados que esos temas son prioritarios, y en esta pluralidad, en esta nueva etapa que está en nuestro país, que está en nuestro estado, creo yo que hay sensibilidad y hay la voluntad para poder avanzar. Entonces, gracias, y a reserva de seguirlos platicando así a detalle, pero para que usted se dé una idea de nuestra visión. Gracias. Me daría 5 minutitos. Sí, el diputado quería hacer un comentario.
no es integrante de la comisión, pero como invitado, bienvenido a su participación. Quiero aprovechar esta visita, señor secretario, para ejercer una especie de tarea que nos corresponde a la gestión de asuntos complejos. Este asunto que voy a plantearle pues, sería el candidato inicial de esta gestión, que seguramente va a requerir que se nos atienda continuadamente en nuestro país. En la colonia Villa tenemos desde su fundación una institución de educación media que fundamos, la hemos consolidado y creado con el trabajo de la organización social, que ahí pues, ha producido eventos diferentes. Y esta problemática consiste en que tenemos una escuela secundaria y una escuela preparatoria por cooperación estatal que ha sufrido en estos meses pues, un embate completamente inexplicable, que consiste en que le han suspendido los sueldos a alrededor de 40 maestros de estas dos escuelas, y hemos estado en cuestión permanente con las autoridades educativas para que como los ciudadanos tienen sin recibir salario de cerca de un año. De los alrededor de 40 casos que se nos presentó, porque aparentemente hubo una especie de consigna del PAN para que se afectara esta escuela, solamente se me con 100. Hay ahorita 16 maestros de la preparatoria, 15 maestros de la secundaria, del centro escolar profesor Genaro Vázquez Rojas, que no están recibiendo su pago. Hemos hecho gestiones le quiero pues, aclarar a usted que tradicionalmente el grupo que participa en la escuela, las organizaciones que lo apoyan, pues son nuestros gestores cotidianos de todos los grupos. Alrededor de eso hemos buscado la relación y el trámite con el secretario de Educación que estaba anteriormente, que era una personalidad sumamente compleja, difícil de entender, que nos negó prácticamente un año y medio la audiencia para poder hacer eso. Hemos hecho gestiones a otros niveles del gobierno panista, hemos hecho un trámite cotidiano con distintos funcionarios, y bueno, el tratamiento que se nos da siempre es la espera. Cuando hablamos con los funcionarios de nivel superior, se nos dice que ya está en trámite la solución, y luego después los funcionarios menores me parece que reciben contraorden y nos la niegan. Este es un efecto desastroso, porque nuestra escuela es una escuela que prácticamente hemos organizado, construido y realizado con organismos sociales de alguna manera importantes, porque han dado servicio a grandes grupos de alumnos de distintos niveles. Le quiero comentar a usted un poco la historia, en el sentido de que la fundamos alrededor del año 70, y en aquellos años no había suficientes secundarias. Entonces en nuestra escuela, que era gratuita y iban maestros, alumnos de toda la ciudad, pues llegaban a ir algunos aquí del occidente de la ciudad, porque no había capacidad de atención educativa local para los jóvenes, sobre todo de bajos recursos. Hemos atendido siempre a grandes cantidades de alumnado como un servicio social promovido por la organización popular en su propio beneficio. Y obviamente, a raíz de ese asunto, recursos federales, recursos estatales se han venido manejando como una manera de la población eficiente. Como es un por cooperación, bueno, el resto de las cosas, las escobas y los vidrios los compramos los vecinos. Yo resulta que tenemos pues alrededor de 46 años de que esta institución existe. No le quiero decir a usted que ganamos todos los concursos de competencias académicas y
deportivas, pero hemos ganado algunos contra las instituciones de educación ciertamente fuertes, que son los colegios particulares. Básicamente, como ustedes pueden suponer, son todas las instituciones educativas de la provincia. Y ahí estamos compitiendo con él. No es una comprobación total, pero usted puede, si quiere una curiosidad, revisar con nuestras confrontaciones con estas escuelas, que seguramente pues, no han sido mejores que los oficiales, pero si nos comparamos con ellos, porque pues, les hemos dado cierto tipo de competencia, con lo cual acreditamos siempre la calidad y la capacidad de esta organización que se ha venido conformando. Los maestros comisionados a esta sección de carácter cooperativo, bueno, pues prácticamente están integrados en un trabajo social de desarrollo importante. Tenemos la idea de que es un grupo que está ahí por voluntad para servir a la población y por supuesto con cierto tipo de eventos donde han demostrado su calidad educativa. Este asunto se lo comento porque, bueno, creo que 2 o 3 escuelas por corporación que dan en el estado. Esta es una escuela que atiende a una población de 30.000 habitantes desde que fundó la colonia Villa en el año 68, y obviamente ha podido estar en servicio con la participación de los padres, y ahora resulta que esta línea curiosa que nosotros sospechamos que es una línea panista de aplicar este proceso, que es un proceso de servicio, no tiene ninguna razón, maestros tienen 1 año y medio de servicio social, estamos aguantando. Por supuesto, con los asuntos del tipo de escuela que comienza. Y entonces pues queremos hacer un trámite con ustedes para que se revise todo el trámite. Y de los 31 maestros que no se les desde hace más de 1 año, pues se la reponga. Evidentemente, yo no sé si correrles una orden, si este otro secretario, ¿cómo se llama? Claro. El camarada que vive en el segundo barrio de Pasos. Si ese camarada, pues, vino aquí a tomar decisiones en su cuartel general, en su cuartel, entonces se dan cuenta. Yo no quiero decirles aquí que los compañeros de Panal tienen razón, pero evidentemente este es un caso. Yo creo que ahorita hay una gestión para que se tramite este tipo de asuntos y se resuelva el asunto de los sueldos de estos maestros, que son alrededor de 31, de los cuales, bueno, hemos rescatado solamente 7 u 8 salarios, y es una cosa pues desesperante, ¿no? Nosotros hemos, le digo, comentado con el gobernador, con el político del PAN de alto nivel, con el Papa y con Trump, pero no nos han hecho los sueldos de estos maestros son pocos. Los maestros tienen la posibilidad de si uno los sueldos de estos maestros, porque son plazas pequeñas, es una nimiedad, es una real atrocidad que les estén llegando a sitio. Nosotros no nos enojamos porque sean tontos y vayamos ahí y de arriba les digo que sí, ya que no, pero pues sí es necesario que los maestros en sus sueldos son pequeños tiempos, son 20 horas, 30 horas, o sea, cada maestro tiene este tipo de estas instituciones pues son ciertamente conocidas en el ámbito deportivo estudiantil, en el ámbito de competencias culturales, no creo que le hayan ganado a las ahí, pero realmente lo que estoy presumiendo, realmente sí podemos hacer que pregunte Sí, son gente que nos conocen, además son instituciones pues, que ya no. Entonces, aprovechando esta visita, pues queremos decirle que según el planteamiento le llevaremos aquí por los maestros los informes uno por uno y luego lo convertiremos en una comisión. Ya el gobernador sabe este asunto, lo saben otras dependencias, pero extrañamente está por ahí. Obviamente
ahora que ganó López Obrador, tampoco vamos a resolver el problema porque es dependencia estatal. Y probablemente ni López Obrador ni entonces vamos a tener el problema de que este servicio social de nuestros maestros combatientes de la colonia Villa, pues ya no hacemos sueño. Es necesario que lo revise. Muy bien, gracias, Rubén. Gracias. Agradezco a la diputada Janet Mendoza su presencia, el diputado Rubén Aguilar. Señor secretario, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias. Voy a ser muy breve porque la idea es que esto lo podamos abordar con mucho mayor detalle. Yo comparto plenamente la preocupación de Gustavo, el señor diputado de la Rosa, sobre tenemos que buscar la manera de que la educación deje de operar como parte de la rasuradora social. Desafortunadamente, si uno pone en un mismo espacio donde converja etnicidad, situación económica, si es rural o urbano, esa triple convergencia de elementos significan que puede tener 4 o 5 veces menos oportunidades un niño o una niña de llegar a la secundaria y ya muchísimas menos, 10 veces menos de llegar a la universidad. Entonces, lo que sí puedo yo comentarles de inicio es que desde el día jueves de la semana pasada yo ya platiqué con el secretario Víctor Quintana de Desarrollo Social y vamos a lanzar juntos una estrategia de prevención de la deserción en la educación media superior, en una estrategia holística, porque no solamente se trata de que no se nos salgan de la escuela, se trata de que transiten mejor de la secundaria a la preparatoria y que la preparatoria tenga a ver si lo logramos, un nuevo significado, porque las preparatorias, ustedes saben, todos lo recordaremos a esa edad, un niño, un muchachito, una muchachita, pues es un mundo de ideas, de inquietudes, de hormonas, metidos en un salón, 50 personas, sin otro incentivo que un pizarrón. Es muy difícil conservarlos, pero yo quisiera darles mayores detalles de este programa en los días siguientes. Coincido plenamente en el problema de el fracaso que ha sido la capacitación a los docentes, que le preocupaba al diputado Parga, pero les interesó y les preocupó a todos ustedes. A mí me parece que ahí tenemos un déficit brutal. La forma en que se armaba el currículum para la capacitación, si usted lo recuerda, maestro Parga, se centralizaba en la Ciudad de México y a veces nos mandaban 1 o 2 ideas de, bueno, y como qué necesitarían los maestros de Chihuahua, pero había muy poca. Yo creo que aquí hay un déficit de largo plazo en materia de capacitación. Yo coincido en que la ley del servicio profesional docente le faltan criterios generales, le faltan criterios holísticos, le faltan o adolece de un lenguaje mucho más incorporador, mucho más, ¿cómo decir?, tendiente a la capacitación y al desarrollo, y tiene demasiadas iniciativas de castigo, pero también es muy interesante que ustedes sepan que la ley del servicio profesional decente a la autoridad educativa le amarra las manos de una manera muy incómoda. Yo como profesor de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en mi clase de contexto sociohistórico de la práctica educativa, fui un profundo crítico de la reforma. Sin embargo, la reforma forma parte de la Constitución y como autoridad yo tendré que cumplirla, pero siempre intentando, como decía el diputado Frías, cómo se pueden encontrar cómo hacerle para que sucedan las cosas y no buscar que siempre sean negativos. Yo me voy a esforzar mucho porque esto
porque estos criterios holísticos intentemos encontrarlos. El asunto de Parral Vive, lo que le puedo decir es que fue una de las primeras cosas que vi desde que llegué. Ya tuve comunicación con el presidente municipal Lozoya, ya tuve comunicación con el secretario de Desarrollo Urbano Siqueiros, y ya tuve comunicación, sobre todo lo más importante, con la Secretaría de Hacienda, y prácticamente le podría yo decir que es cuestión de horas en que esto quede resuelto. Había comprado usted... mis tenis para irme a campana. Muy bien. Regréselos. Todas las sesiones están con Parral Vive. De veras creo que es cuestión de horas en que podamos dar esta buena noticia y que podamos ir juntos allá a su tierra. Será un gusto tenerlo a esta noticia. Diputado Chávez, yo sí lo que le garantizo es que concuerdo con usted en este asunto de los programas de capacitación, los programas federales y particularmente el de las TICs. Llevamos 4 sexenios, cada sexenio tiene su programa de TICs, y le voy a decir cuál es para mí el más grave de los problemas, de algunos que han sido muy bonitos programas, otros que son maravillosos, como decía el diputado Frías, escuelas de tiempo completo, pero llegan con unas normatividades y reglas de operación que están hechas en la Ciudad de México, y no tengo nada contra la Ciudad de México, pero el problema es que la Ciudad de México tiene concentradas las escuelas en, no sé, 2.000 kilómetros cuadrados, y nosotros los tenemos en 247.000 kilómetros cuadrados. Entonces se perfilan, por ejemplo, los asuntos de conectividad como si estuviéramos todos juntitos y en planito. Entonces se piensa en Ciudad de México, en Aguascalientes y en Tlaxcala, y nunca se piensa en Chihuahua, y nos meten en unos problemas terribles. Escuelas de tiempo completo, el componente alimenticio, se obliga a que el distribuidor lleve el alimento a la escuela. Para que eso lo haga un distribuidor que tiene que llevar 17 horas una carga, pues claro que el kilo de cebolla va a llegar al triple. Yo, si a mí me preguntaran, y voy a luchar porque se hiciera esto, yo lo que haría es confiar en los directores de las escuelas. Porque yo he visto en otros momentos que si uno confía en los directores de las escuelas, de 1000 falla uno. En este sistema, de 1000 viajes fallan 100. Entonces creo que son muchísimo más confiables los directores de las escuelas que los distribuidores de perecederos. Sin embargo, no puedo tomar esa decisión. Yo necesito que se me autorice ese modelo, porque además ya funcionó con las escuelas de la Reforma. Las escuelas de la Reforma, a mí me tocó operar hace algunos años ese programa. Se entregaba al responsable de la escuela la tarjeta. En el primer ciclo de todas las escuelas tuvimos a 15 profesores, a 15 directores que fueron señalados, y todo era por falta de capacitación. En el segundo ciclo, 0 directores señalados, y en el tercer ciclo me parece que hubo 1 o 2, porque bueno, siempre habrá un prietito en el arroz. Pero si uno dice, bueno, 3 ciclos diferentes, miles de acciones y 3 o 4 faltas, quiere decir que estamos equivocando la forma de operar escuelas de tiempo completo. Yo, honestamente, pensaría que tenemos que hacer una alianza con el director de la escuela y los padres de familia. Estoy seguro que esto funcionaría muchísimo mejor, y voy a intentar hacerlo. Respondiendo tanto a su inquietud como a la diputada Frías, ya establecí comunicación, ya tuve una primera reunión de trabajo para que los procesos de jubilación no signifiquen que escuelas se nos queden vacías por estos trámites que teniendo que llevar, no sé, una semana, nos llevan 8 semanas, 10 semanas. Entonces vamos a hacer una articulación secretaria, un flujo que va a ser Secretaría de Educación, Pensiones Civiles, Secretaría de Hacienda, y regreso a la Secretaría de Educación, y no a la Secretaría de Educación, a la escuela atendida, tener la escuela atendida. Coincido plenamente con usted, diputada Osaeta, en que la educación no solamente es prevención, sino es construcción de futuro, y me llevo
su inquietud de que mientras la evaluación solamente tenga en cuenta a uno de los componentes del proceso educativo, es una evaluación mocha. La educación la sostienen al menos cuatro pilares. Entonces, si no evaluamos los 4 pilares, si no evaluamos que el profesor puede estar en un contexto de una escuela muy bien equipada, pero también puede estar en el contexto de una escuela rural, sin luz. Ahorita estamos presentándole a quien será el próximo director de la Comisión Federal de Electricidad una solicitud para que los 500 escuelas que en Chihuahua no pueden subir el switch porque no hay luz. No hay luz, pues se atiende eso cuanto antes. Y la falta de luz debería ser un componente de la evaluación. La falta de un baño debería ser componente de una evaluación. Y parte de la evaluación es que me evalúen a mí como secretario de Educación. Yo no solamente estoy dispuesto, creo que es importante que me evaluaran también a mí. Yo me comprometo, diputado Frías, a encontrar la forma en que se transparente el orden de la prelación y el lugar de asignación. Creo que eso le daría al docente mucha seguridad y de alguna manera nos diría, bueno, hay partes rescatables de la ley del servicio profesional docente rumbo a no solamente a la contrarreforma. Yo pienso que lo que se va a hacer en los siguientes meses no es una contrarreforma, sino un replanteo de la educación en México. Eso es lo que yo estaría esperando del Congreso de la Unión y de las nuevas autoridades federales. Y nada más, usted hizo un comentario que a mí me llega muchísimo. Es las exigencias de la ley. Una ley y sus exigencias deberían de ir acompañadas de los recursos para cubrirla. Usted decía, por ejemplo, las organizaciones para cumplir con la idea de las escuelas de organización completa, con esta nueva cultura de supervisión escolar, pues usted sabe, significa que tenemos que crear las plazas de subdirectores y tenemos que tener muchos más supervisores para que traigan que 7, 8 nada más, 7, 8 escuelas por supervisor en lugar de 25 o 30. Bueno, el problema es que nos lo exige la ley y no tenemos el apoyo presupuestal para crear eso. Entonces, a mí me parece que aunque no todas las soluciones van a estar en el ámbito de la Secretaría de Educación local y el Congreso local, me parece que la alianza de Secretaría local y Congreso local tendrá una capacidad de presión hacia la Secretaría Federal de Educación y el Congreso de la Unión muchísimo más fuerte que si nos vamos por nuestro lado. Ese es el cuestionamiento. Ese es el cuestionamiento. La ley sanciona si no evalúas, la ley sanciona si aplicas esta prestación y no te evalúa esto. O sea, en eso es donde decíamos de buscar el cómo sí a las cosas. Y yo le aseguro que si de esos elementos que establece se dice, bueno, hay disposición del magisterio para seguir trabajando con 25 escuelas porque lo han hecho por muchos años y no ha habido problemas, pero en una parte eres sumamente riguroso y en otro no se cumple, o sea, y creo que coincidimos en la expresión. Ahorita seguramente algunos nos quedamos con cara de WhatsApp de qué son las TICs. Son las tecnologías de la información y comunicaciones. Nada más decirle a don Rubén, al diputado Vilar, que voy a ver esto con mucho cuidado. Yo quisiera utilizar aquí a un testigo de privilegio que es el diputado de la Rosa. Ya en algún momento, hace un par de años, nos tocó tratar de arreglar un problema también en una preparatoria por cooperación. Pues cuente con que yo voy a revisar entre el día de hoy, mañana y el jueves cómo está la situación de todos estos docentes para rápido reportarlo con usted, para saber qué fue lo que sucedió y pensar en esta cuestión de cómo sí y cómo no, ver cómo se resolvió el asunto de los 7. A lo mejor eso nos abre un camino de solución. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, señor secretario. Pasando al último punto de su hogar, solicito a la diputada secretaria pregunte
a los integrantes de la comisión si tienen algún asunto general que tratar. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los integrantes de la comisión si existe algún asunto general a tratar. No aviento. Nada más yo agradecerle, de ver a la disposición, es importante tocar ese punto. Creo que el agradecimiento también está dentro de los valores y nosotros, es cierto, la disposición que tiene. Y sepa, doctor, por lo que veo, por lo que sé, debo decirle, ya me le doy tiempo, la verdad, sepa que va a tener unos salidos de compromiso. Todos, se vio, hablamos el mismo idioma. Entonces, siempre aquí la interpretación siempre va a ser correcta sobre la cosa. Y yo soy interno, como siempre. Lo que planteaste con relación a desarrollo social, prevenir la deserción, es una cosa, pero nosotros estamos contando la atención a la deserción que ya existe. Claro. Y de veras te ofrezco toda la colaboración del trabajo que se ha hecho en la universidad para... Muchas gracias. Claro que sí. Pues no había otro asunto que tratar. Yo le doy también agradecimiento al secretario. Creo que nos quedamos todos muy contentos y con una excelente impresión sobre cuál es el trabajo que usted va a desarrollar. Yo le aseguro que diputados de la anterior legislatura estuvieran presentes aquí o cuando les platiquemos no van a creer la reunión que hemos tenido con el secretario de Educación. Yo lo felicito. Ojalá no se vayan a borrar las cintas. Hay algunos de los asistentes suyos que son testigos de ellos, señor secretario. Siendo las 15 horas con 10 minutos, se clausura la sesión. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy agradecido.